Convertida en uno de los iconos más representativos de la Revolución Francesa, puso en la balanza los límites del bien y del mal, de la justicia y el terror, a lo largo de casi 2 siglos de historia. Hablamos de la guillotina, una máquina cuya historia es un reflejo de los cambios en las prácticas penales y las actitudes hacia la pena capital en Europa, pero especialmente en Francia, donde se usó hasta hace apenas 50 años. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La guillotina debe su nombre al médico y diputado francés Joseph Ignace Guillotin. Este médico buscaba un método para que las ejecuciones fueran más humanitarias. Y por eso en la Asamblea Constituyente Francesa de 1789, Guillotin propuso usar este instrumento ya por entonces bien conocido. Los argumentos con los que defendió Guillotin su idea fueron simples: reducir el sufrimiento del condenado y estandarizar un método de ejecución. Y a pesar de que el diseño de la máquina no fue suyo, su propuesta marcó su nomenclatura para siempre. No fue hasta marzo de 1792 cuando la Asamblea Legislativa encargó a Antoine Louis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, y a Tobias Schmidt, su colaborador, la elaboración definitiva de una máquina para las ejecuciones basada en la idea de Guillotin. En otros países europeos contaban con métodos de ejecución parecidos, pero como el objetivo francés era el de atenuar al máximo el dolor de los condenados, se planteó una modificación de la cuchilla horizontal por una oblicua para que el corte fuera más limpio y rápido. Y así, un mes después, se realizaron las primeras pruebas de la guillotina. Se ensayó primero con ovejas y después las pruebas definitivas con cadáveres del Hospital de Bicêtre, en París. La guillotina se estrenó oficial y públicamente el 25 de abril de 1792, en plena Revolución Francesa, para ejecutar a Nicolas Jacques Pelletier, un asaltante. Durante la Revolución, la guillotina se convirtió extrañamente en el símbolo del nuevo orden de igualdad y racionalidad. Se apareció así porque este artefacto no entendía de estatus social y todos los condenados estaban destinados al mismo rápido y eficaz final: desprenderse de su cabeza. La máquina tuvo su auge durante el reino del terror de Robespierre, un periodo marcado por la intensa y violenta represión política. La guillotina en esta época se convirtió en autora material de ejecuciones destacadas como la del rey Luis XVI y la reina María Antonieta en 1793. Tras la Revolución Francesa, la guillotina permaneció como el método francés oficial de ejecución durante más de 1 siglo y medio. En otros países, como Alemania y Suecia, aunque también se utilizó, en ninguno se usó tanto como en Francia. Como gran curiosidad, en el caso de Alemania, Hitler en 1933 llegó a presumir en un periódico de que nunca usaron la guillotina, pero apenas 3 años después, el ministro de Justicia del Reich, Frank Gürtzner, irónicamente hizo un encargo de 20 guillotinas para abastecer a las prisiones alemanas. Aquel encargo fue responsable de la muerte de 16.500 personas ejecutadas por los nazis, entre las que destaca la de Sophie Scholl y su hermano Hans, miembros de la Rosa Blanca, cuya historia te contamos en otro episodio de este podcast. Puede parecer que el uso de la guillotina es algo casi prehistórico, pero en Francia su uso continuó hasta casi finales del siglo XX. En otros países, como Suecia, Grecia o Bélgica, la guillotina dejó de ser utilizada en la segunda década de ese mismo siglo XX. Francia resistió y la guillotina perduró hasta hace prácticamente 50 años. El 10 de septiembre de 1977, en Marsella, se puso punto y final a su uso con la ejecución de Hamida Jandoubi, un inmigrante tunecino acusado de asesinar a su exnovia. Este momento, además de marcar el fin de la guillotina como método de ejecución en Francia, también marcó un punto de inflexión en el debate final sobre la abolición de la pena de muerte en Europa. Tras sucesivas movilizaciones de organizaciones en pro de los derechos humanos y con las recomendaciones del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, François Mitterrand, presidente de la República, abolió la pena de muerte en Francia en 1981. Sobre el papel, no fue hasta el 19 de febrero del 2007 cuando el Parlamento modificó la Constitución para que quedara reflejada de forma oficial la abolición de la pena de muerte en Francia. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.